deberíamos tratarlo en terapia de grupo, no la llamamos para pasarla bien. En general la llamamos para pasarla mal. Es Susana García Roversi y esto es Almacén del Crimen. Bienvenida, Susana. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿Cómo querés que estemos? No, mira, vos hay una respuesta que es de los 70. Vos eras muy chiquitito. A ver. Bien. ¿O querés que te cuente? Exacto. Exacto. Pero bueno. Hoy vamos a tratar un tema que yo lo nombré la última vez cuando hablé de El demonio de Tasmania, que les dije que en un momento dado el abogado había dicho que se había inspirado en determinado evento que había sucedido, bla, 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 bla. Bueno, vamos a hablar de este evento. Bien. Primero vamos a hablar de la persona para después llegar a los eventos. Nos vamos a ubicar en Glasgow, Escocia. Allí nace Thomas Watt Hamilton en 1952. Sus padres estaban divorciados, solo estuvieron casados 1 año y medio. Según dijeron algunas versiones, el padre abandonó a la madre por otra mujer cuando ella estaba embarazada, por lo que Hamilton jamás conoció a su padre. Agnes, la madre, trabajaba como mucama en un hotel. Llevó a su hijo, según mis informaciones, a la casa de sus propios padres adoptivos. Ella también era adoptada, en Cranhill. Así, de esa manera, ella que así podía ahorrar y proveerle un hogar estable, un ambiente al niño. Hace poco, como aniversario de los eventos que vamos a hablar, la CBS le hizo un reportaje a Agnes, y Agnes dice que no se lo llevó a los padres, sino que se lo llevó a los hermanos, a un hermano del marido. Ok, un cuñado. Bueno, y parece ser que eran muy jodidos. O sea, que lo tenían al pibe. ¿Me recordás la edad del nene? Era chiquito, recién nacido, se los dejó. Bien. A los 2 años lo adoptaron legalmente. Por lo tanto, su madre era su tía. Según mis informaciones, fueron los abuelos. Por eso yo no sé si Agnes está mintiendo o si la quiere edulcorar, pero la información que está en casi todos lados es que lo adoptaron sus abuelos y le hicieron creer que la madre era su hermana. Como pasó con Ted Bundy, como pasó con Jack Nicholson, como pasó con Eric Clapton y con mucha gente que, para no quedar soltera o ser madre soltera, los padres adoptaban al niño. Esto duró hasta que el chico tuvo 22 años. Se enteró de la verdad en 1974. En su adolescencia era un niño normal, con un buen desempeño escolar. Y esta es una historia que para ponerle un poquito de humor, la voy a llamar la historia de los peros, ¿no? Entonces dijimos que era un niño normal, con buen desempeño escolar, pero sus reales intereses eran concurrir al club de tiro local en la adolescencia, fascinado con las armas de fuego y fascinado con el movimiento Scout. Actividades que predominaron durante toda su vida y finalmente se convirtieron en su obsesión. A la mayoría de edad obtuvo la licencia para tenencia de armas y comenzó a coleccionarlas. Asimismo, era miembro de varios clubes de tiro donde practicaba asiduamente. En cuanto a su interés por el movimiento Scout, Hamilton se involucró muchísimo hasta que en 1973 fue nombrado líder asistente de uno de los grupos de la brigada. Pero hubo varias quejas por su desempeño que cuestionaban sus habilidades para ejercer el cargo. Por ejemplo, una vez salió con su grupo en una expedición invernal para probar la capacidad de supervivencia, eso lo hacíamos hasta nosotros en San Lorenzo, pero no, una cosa totalmente controlada. Y las pruebas que les impuso se extralimitaron y los chicos regresaron totalmente mojados y con una fuerte hipotermia. Algunos tuvieron hasta que ser hospitalizados.
Los padres y otros líderes estaban extrañados y horrorizados por la imprudencia y la negligencia de Hamilton, hasta el punto de que los comisionados, tanto del condado como del distrito, le pidieron la renuncia. Él no pensaba que había hecho nada incorrecto y se puso furioso porque le cuestionaban el desempeño. ¿Y qué hacía? Empezó a enviar cartas al cuartel general de la Asociación Scout, solicitó una investigación formal de lo sucedido. No importa. Renunció. Tuvo que renunciar. Con más tiempo disponible, se dedicó a su negocio de carpintería, que lo había establecido en 1972, pero las ventas decayeron y el negocio, ¡pum!, colapsó. Decidió empezar otra actividad. Miren qué interesante. Comenzó a formar clubes de niños y jóvenes de 7 a 11 años. Ay. En la ciudad, sí, el ay te va a quedar chico. En las ciudades de Sterling, Dunblane y alrededores. Los memoriosos se van a acordar cuando dije Dunblane. Alquilaba, ¿qué hacía? El tipo alquilaba los espacios, por ejemplo, en los colegios o en los clubes, y así, o sea, como que subalquilaba, ¿no? Para no tener tantas propiedades, y ahí hacía como el centro recreativo. Sí, ¿Cómo era el centro sí, recreativo? sí. Se hacían recreaciones, se hacían deportes, diferentes actividades. Sí, lo que muchas veces a lo largo de la historia ocuparon los clubes. Claro, en Argentina, ¿no? Para lo que se nosotros. hacía con las colonias de vacaciones, Claro, etcétera, claro. etcétera. Organizaba actividades y deportes varios como fútbol, gimnasia, natación. Los clubes se hicieron muy populares. Tuvo una gran membresía, pero la membresía comenzó a decaer por causa del extraño comportamiento de Hamilton. Los chicos se quejaban de que era algo sádico en sus exigencias como instructor. Y las quejas, empezaron a ser importantes. La policía comenzó a investigar. Hubo muchísimas versiones, algunas muy pervertidas, acerca de la conducta de Hamilton con los niños. Lo que sí se comprobó es que en su casa, porque le allanaron la casa, tenía gran cantidad de fotos de los chicos vestidos solos con pequeños trajes de baño, lo cual se los exigía. Él le exigía a los chicos que los usaran trajes esos de baño pequeños. Fuera de ello, no había ninguna evidencia que probara que dichas fotos fueran pornográficas, dijo la policía. Chicos de 7 a 11 años, vos aclaraste. Sí, porque tenían los trajes de baño puestos. Claro. Bueno, Perfecto. por supuesto que nadie hizo nada. Siguieron las versiones. Y como digo, nunca se consideró probado que estuviera involucrado en actividades perversas. Pero hubo más quejas sobre la instrucción y el uso de armas de fuego por parte de los menores. Los llevaba a prácticas de tiro y les ordenaba matar cualquier animal que vieran. Algunos niños le decían a sus padres que él les pagaba por su silencio. Este comportamiento extraño daba pie a todo tipo de rumores como pedófilo, depravado, etcétera, 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 etcétera. Pero las autoridades no tomaron acción alguna. En una oportunidad, el sargento Paul Hughes, jefe de la Policía Central Escocesa, recomendó la revocación de su licencia de armas, al menos, e hizo un informe bastante condenatorio basado en el desagradable comportamiento y la personalidad inestable de este hombre. Ninguna medida fue tomada. O sea que yo, si bien como dijo él recién, se los hago pasar mal, también les quiero abrir los ojos para decir, esto se pudo haber prevenido. Como tantas cosas que uno se entera últimamente, ¿no? Bueno. No había evidencia concreta que diera base al informe, por lo tanto Hamilton continuó libremente con el gerenciamiento de sus clubes. Los rumores cada vez más fuertes, la membresía empieza a bajar. Hamilton enfureció y, como era su estilo, comenzó a mandar cartas a las autoridades de la comunidad, que él no era ningún perverso y que era víctima de una conspiración que lo quiere destruir. Porque como sus clubes andaban tan bien, escribió cartas amenazantes a las maestras, porque los chicos les contaban a las maestras. La maestra le contaba a la familia. Claro. Bueno,
a las familias de los niños. Llegó al punto de escribirle a la reina diciendo que estaba siendo sometido a un tratamiento injusto. Creía que era objeto de una conspiración, los culpaba a todos, incluso hasta los oficiales del movimiento Scout también cayeron, y la policía. Su furia estaba totalmente desbordada. Hacemos un parate y si quieren contestar preguntas. ¿Tiene un nombre esta historia? Vos dijiste la de los Pero. Sí, pero si doy el nombre, pero es una masacre. Baila. Bueno, sí, nadie esperaba que esto terminara con arcoíris y peluches. Es una masacre. Y una golosinas. masacre que, primero que fue la única en Escocia. Primero, y después hay algo que te va a llamar muchísimo la atención, porque hubo una persona, un deportista internacional conocidísimo, que salvó su vida por estar en otra onda. Es Susana García Roversi, todos los miércoles hace su almacén del crimen acá en 1019 Hoy tenemos tiempo radiocantilo.com. para que hagan preguntas, Bien. para que hablen por WhatsApp. Hoy Bueno, tenemos si tiempo. tienen consultas, 221-419-4952, en Twitter, @Radio Cantilo, ok. Nos debe, por supuesto, la segunda parte de esta historia. Todos sabemos que va a terminar mal, pero no sabemos cómo. Va a haber que esperar un ratito más para saber cómo termina esta historia de los Peros ambientada en este de miércoles, pero claro, como todos los miércoles está Susana García Roversi y esto es Almacén del Crimen. Nos está contando una historia que arrancó y todos sabemos o intuimos cómo va a terminar, pero no sabemos exactamente qué pasa. Mensajes, preguntas vía WhatsApp al 221-419-4952, en Twitter @Radio Cantilo, ok. Susana. Bueno, el 13 de marzo de 1996, Hamilton ingresó en la escuela primaria de Dunblane, armado con 2 pistolas Browning HP calibre 9 milímetros y 2 revólveres Smith & Wesson Magnum 357. Según la investigación policial posterior, había cargado una de sus pistolas con una combinación alternada de Full Metal Jacket, como en la película, Sí. que son balas encamisadas. El proyectil es de plomo, revestido por una lámina de latón, que es una aleación de cobre y zinc para combate militar, y balas Hollow Point, las famosas punta hueca, que cuando entran al cuerpo hacen desastres. O sea, son terriblemente letales. Se dirigió directamente al gimnasio. Si me quiebro, perdón, pero le prometí a mi hija que no me iba a quebrar, pero bueno. Y comenzó a disparar sobre un grupo de alumnos en clase, de 5 y 6 años. Asesinó a 15 niños y a su maestra. Luego fue a la planta baja por la escalera de emergencias, abrió fuego con otro grupo de niñas. La maestra, que había oído los disparos anteriores, mandó a los chicos ponerse debajo de las mesas y las balas fueron todas a parar a libros y muebles. También disparó a un grupo de niños que caminaban en el corredor, solo hirió a la maestra. Y por último volvió al gimnasio y se suicidó de un tiro directamente en la boca. 11 niños y 3 adultos fueron llevados al hospital y un niño más murió. Luego de la masacre, los vecinos de Dunblane y las familias de las víctimas demandaban respuestas, pero es lógico, acerca de cómo semejante desastre había ocurrido en esa pequeña comunidad, porque es muy chiquita. Se inició una investigación pública a cargo de Lord Cullen para poder dilucidar las motivaciones y las circunstancias. La investigación, basada en los informes policiales, así empieza el informe de este señor, y el testimonio de quienes habían tratado con Hamilton, fue una fuente invalorable de información. ¿Ahora sirvieron y antes no?
realmente es indignante. La respuesta, lamentablemente, es la diferencia entre la vida y la muerte de 16 niños y una maestra. Descubrieron, entre comillas, que Hamilton había organizado y manejado 16 clubes. 16 entre 1970 y mediados de los 80, la mayoría sin supervisión alguna, con todas las quejas que había. Y se supo también que tampoco estaba calificado para dar las instrucciones que daba. Por supuesto que esto atrajo nuevos cuestionamientos. ¿Por qué se le permitió entonces seguir con esta actividad luego de tantas quejas y reclamos en su contra? La gente se los quería comer, en resumidas cuentas. Además, la edad de los chicos. Tremendo. Un horror. Y salió a la luz el verdadero carácter por los testimonios de los niños acerca de los malos tratos que habían sufrido. Los obligaba a posar para ser fotografiados en traje de baño. Ya lo sabíamos, ya vimos las fotos. Focalizándose en la ingle. Perdón, ¿cómo se dieron cuenta ahora que estaba focalizado? Los chicos, ¿cómo pueden decir se focalizaba en mi ingle si tenían 5, 6, 7, 8, 10 años? Bueno. Si alguno se quejaba, como castigo, era separado del grupo e ignorado por Hamilton y no podía participar de las actividades durante cierto tiempo. Según el informe de Cullen, solo había evidencia de 2 incidentes que podían sugerir que era pedófilo. Un niño de 12 testificó que en una oportunidad se sentó a su lado y lo tocó en la entrepierna. El incidente fue olvidado. A ver, olvidado no, lo debe haber amenazado al chico, como hacen todos los abusadores, y le contás a tu padre, que es conducta abusiva consuetudinaria. Luego, no se realizó ninguna denuncia policial. Por supuesto, porque el chico, los padres no le dijo nada. En otro caso, otro niño de la misma edad declaró con reserva de identidad, todos declararon con reserva de identidad, que había sido abusado sexualmente. Sin embargo, escuchen esto porque Cullen tuvo ciertos reparos en aceptar su declaración porque él no pudo examinar al niño personalmente. ¿Era médico? Bueno. Y además, según otras fuentes, este chiquito había tenido algunas conductas equívocas en el pasado. ¿Equívocas qué quiere decir? Bueno. Ok. Es ridículo. Es lo mismo que el que dijo que porque tenía 6 años. Eso pasó acá también. Había planeado la masacre al menos 6 meses antes. Había comprado más armas y municiones que lo común. Y más aún, el testimonio de uno de los niños de 9, que había sido miembro de los clubes, se supo que durante 2 años Hamilton lo interrogaba continuamente acerca de la ubicación del gimnasio y la rutina de la escuela. Por eso él subió, bajó las escaleras de emergencia, todo, porque el chico le pedía todo. Y todo el detalle del desarrollo. O sea que él sabía que en el momento que entraba al gimnasio estaban esos chicos ahí. Él lo sabía. Esta conducta continuó hasta una semana antes de la masacre. Los que habían hablado con Hamilton dicen que estaba bien, de buen carácter, y que nunca notaron nada que hubiera predecir su accionar criminal. El 19 del 3, el cuerpo fue cremado en privado, el cuerpo de Hamilton. Lo tenían que haber hecho público, pero bueno. Y el gimnasio fue demolido. Cuando se hace así en el privado, 11 de abril. Cuando se hace en privado, básicamente debe ser como para evitar vandalismo y ese tipo de cuestiones, ¿no? Perdón, por lo que se me decía cualquier cosa. Ok. O sea, yo ni siquiera, a ver, no sé. Mejor me callo porque voy a decir algo que no corresponde. El gimnasio, como dije, fue demolido el 11 de abril, o sea que inmediatamente. Y en los 2 años posteriores, toda la escuela fue remodelada. Este incidente impactó fuertemente en la comunidad de Dunblane, que existía un mayor control en la posesión de armas para prevenir sucesos como este, urgente cambio en la seguridad de las escuelas, especialmente en las primarias. Recuerden que hubo un caso muy parecido en Estados Unidos, la masacre de Newtown, que la hizo Adam Lanza, que era un adolescente. También contra una escuela primaria, fue mucho peor que esta.
Y también decían que no solo por lo que había sucedido, sino que había habido 2 tragedias anteriores. El asesinato de un director de una escuela en Londres por una pandilla y el ataque a machetazos a 6 niños pequeños y su maestra en un jardín de infantes en Wolverhampton, en Inglaterra, perpetrado por un enfermo mental. Para los que no se acordaron, un mes después, el 28 de abril, Martin Bryant, el que hablamos, el último, asesinó a 35 personas en Port Arthur, Tasmania. El psiquiatra en jefe de la defensa dijo que la masacre de Dunblane fue el disparador en la mente de Bryant para llevar a cabo su accionar criminal. Esta es la historia, traté de contarla lo más aséptica posible. Y les cuento, como dije recién, que un deportista internacional muy reconocido, como Andy Murray, el tenista, sí, claro, y sus 2 hermanos, se salvaron de la masacre porque estaban en el piso superior. ¿Estaban ese día ahí? Sí. Wow. Estaba él con los 2 hermanos. Mirá vos. Así que es superviviente de la masacre de Dunblane. Y de los ataques, solo uno pudo escapar. Todos resultaron o heridos o muertos. Eso te iba a preguntar, si había habido sobrevivientes. Una nena, que se escapó por una ventana. ¿Y el se tiró conteo, por una ventana. ¿Y el conteo total? 16 niños más la maestra. Cuando vean las fotos de las víctimas, el que no llora es porque tiene hielo en las venas. Porque yo ayer, mientras estaba haciendo el póster como para poner a todas las víctimas juntas, realmente me caían las lágrimas, tuve que parar varias veces porque es horrible lo que pasó y se podía haber prevenido. Bueno, vos pusiste el acento en eso y lamentablemente llevamos ya muchos años de que cuando hay diversas situaciones suele aparecer esto de había habido denuncias, había habido alertas, había habido pedidos de auxilio que no fueron atendidos a veces. Yo siempre hablo de las señales, claro, señales, siempre hay señales. Pero viste que se hizo muy común. Hoy te encontrás con muchos casos que decís, había habido una denuncia por violencia doméstica que no fue atendida. A veces es la justicia, a veces son las mismas fuerzas de seguridad y a veces hasta es el mismo entorno. Exacto. Que le baja el tono y dice, bueno, no es para tanto. Lo que pasa es que la familia, por lo general, es raro, pero no nos metamos con él, porque después se pone violento, entonces más vale, dejémoslo pasar. Los compañeros del trabajo, lo mismo. Sí, tiene conductas medio extrañas, como por ejemplo una que cometió una matanza en un centro, en una sucursal de UPS. Y un día, por ejemplo, se paseó desnuda por todo el local, estaba la gente ahí, la mina paseaba desnuda. Sí, bueno, era rara, pero no se lo podía decir nada, porque si no se ponía como loca. Los vecinos decían, no, mejor no te metas. Pero las señales estaban. Las señales estaban. O después de la policía, a ver, vos vas a la casa de un tipo y ves un montón de fotos de chicos con... no, eso ya es no son pornográficas porque tienen el cosito. Tienen la ropita puesta. Pero no es pornográfico, pero es pedófilo. ¿Por qué le saca fotos? Claro. Porque hay una gran confusión. La pedofilia es una cosa y la pederastia es otra. Un pedófilo no tiene por qué ser abusador. El pedófilo se excita sexualmente porque tiene un trastorno en su actividad sexual. Se excita viendo niños que pueden estar vestidos, que pueden estar en el parque, se pone a sacar fotos en el parque. Ahora, ¿qué pasa? Se empiezan a correr esas imágenes y cada vez quiere más. El que traspasa ese umbral, ya ahí se convierte en un abusador sexual, o sea, en un pedófilo activo. A todo esto, hablando de todo esto, les recomiendo que vean, yo lo vi el otro día, porque todo es muy confuso, sobre la desaparición de Madeleine McCann. Sí, está en Netflix. ¿Viste el documental entero? Lo vi entero. Yo llegué a la mitad, no, creo. yo lo vi entero. Qué cosa rara. Y yo lo que digo, bueno, no sé qué es lo que pasará en Portugal, pero voy a dedicar un programa de muchas chicas que fueron secuestradas más o menos a la edad de ella o un poquito más y que aparecieron 15 o 16 años después. Viste que cada vez que se habla del caso de Madeleine McCann también se hace la referencia con un caso al local. Sí. De esta chiquita que estaba con los padres en un parque, creo que era. No, ella fue a comprar comida y nunca volvió. Bueno. Y es el mismo jefe de investigación que fue despedido.
Susana, Horrible. muchas gracias. Bueno. Un caso tremendo el de hoy, el de esta masacre de Dunblane. Dunblane. Exacto. Esa es la localidad escocesa. Exacto. Y la única. En La única Escocia, masacre la de la única historia. en Escocia. Tremenda. Tremenda. Y en Instagram, S. García Roversi. Ahí está. Ahí vamos a volver a poner las fotos. Después está el canal de YouTube, Almacén del Crimen, para el que no pudo escucharlo y no quiere esperar a que lo ponga la radio, sale también ahí. Y en Twitter, SG Roversi. No sé si voy a estar mucho tiempo más en Twitter porque está todo muy político y yo no me dedico a estas cosas. Pero bueno. El que abandona no tiene premio. Y sí, Twitter es pero- para eso, para pelearse. Y sí, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta. Me pone muy nerviosa. No me Susana, gusta. muchas gracias. Bueno. Susana García Roversi, ¿qué pasó con otro Almacén del Crimen por la tarde de los miércoles acá en 101.9 www.radiocat